Tomen asiento, por favor. Y si tienen sus copias de las Escrituras, por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 12. Hechos 12. Vamos a leer casi todo el capítulo. Vamos a leer versículos 1 a 24. Hechos 12, 1 a 24. Esta es la palabra de Dios. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro lo vio en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «Estás loca», le dijeron ellos. Pero ella insistía que así era. Y ellos decían, «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando. Y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señal con la mano para que guardan silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió, comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta cuenta.
y pedimos tu guianza ahora. Pedimos tu Espíritu Santo para guiarnos en la predicación y en escuchar y oír tu mensaje para nosotros. Señor, pedimos que uses tu palabra para edificar tu iglesia y para salvar los que aún no han confesado a Cristo. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas veces en eventos deportivos hay un ataque y contraataque. Quizás un equipo mete un gol y va ganando. Y después el otro equipo mete un gol. Y otro. Y ellos van ganando. Y pasa así. Y hay una tensión. Y uno no sabe quién va a ganar. ¿Quién es el equipo más fuerte? ¿Quién va a terminar ganando? Este pasaje, en un sentido, siente así entre Herodes y la iglesia y los eventos. Que una vez Herodes parece fuerte y en otro momento la iglesia parece fuerte. Pero la verdad es, en esta batalla, no es solo contra Herodes y el mundo y la iglesia, los cristianos, porque Dios está presente. Y Dios ha ganado la guerra. Sí, la iglesia sigue en la batalla. Seguimos en la batalla contra el mundo hoy en día. Pero tenemos Dios y sabemos el resultado final, que Dios ya ganó. Vamos a ver en este pasaje la intersección entre esos tres, entre el mundo, Herodes, la iglesia y a Dios. Y vamos a verlo en como tres temas. Lo primero es la intersección entre el mundo, Herodes y la iglesia. Persecución. Después vamos a ver la intersección entre la iglesia y Dios. ¿Cuál sería? Oración. Y finalmente vamos a ver la intersección entre Dios y el mundo. Y este es juicio divino. Vamos a ir más o menos en orden, pero voy a saltar un poquito durante el texto. Y mientras vemos las intersecciones de esos tres, vamos a ver que Dios es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Primero, la persecución. Leemos acerca de Herodes y hemos escuchado de otros Herodes. Este es Herodes, el nieto de Herodes el Grande. Y es su tío era Herodes quien mató a Juan el Bautista y hizo juicio a Jesús. Y ahora, este Herodes Agripa, mató a Jacobo. Vemos otra etapa de la persecución de la iglesia. Hemos visto persecución por medio de hechos. Y esa no es excepción, pero ahora vemos la ejecución de un apóstol. Y también este es el cumplimiento de la profecía de Jesús. Cuando Jacobo y Juan estaban hablando de quién iba a sentarse al lado de Jesús. Y Jesús dijo, ¿puede tomar de la copa que yo tomo? Y ellos dijeron, sí, podemos. Jesús respondiendo, sí, un día vas a tomar de esa copa. Y vemos la muerte de Jacobo. Y quiero notar, luego, en este pasaje, Pedro va a mencionar Jacobo. Puede compartir estas cosas con Jacobo y los hermanos. En esta ocasión, Pedro está hablando del hermano de Jesús, no a este Jacobo. Pedro sabe que Jacobo fue matado. Pero la muerte de Jacobo aquí es muy real y nos ayuda con el resto de la persecución, nos ayuda en preparación con Pedro, que Pedro está en la cárcel y su muerte es inminente. Leemos que este Herodes quien odió a Jesús, quien mató a un apóstol, también es un complaciente con hombres. Su deseo es destruir Jesús y su gente, su iglesia. Y cuando
los judíos les gustó que él mató a Jacobo. Dice, mira eso, ya tengo Pedro. Y Pedro está en la cárcel y leemos acerca de esos días de panes sin levadura. Están en espera porque en el ley judío era ilegal matar a una persona o hacer un juicio durante la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces están esperando. Y también notamos que esta era la ocasión de la muerte de Jesús. Pedro está en la cárcel, en el mismo tiempo del año, esperando su muerte, pensando en su Señor, pensando en su Maestro, pensando en Jesús. Pero al mismo tiempo, pensamos en la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que esta nació en Egipto, en la liberación de la gente de Dios. Este es un tiempo de celebración, de redención, de liberación de Dios. Entonces, Pedro también tiene una reputación de escapar de la cárcel en la madrugada. Y Herodes dice, no esta vez, no esta vez. Por eso hay 4 grupos de 4 soldados. Hay cadenas, doblen las cadenas. Hay una puerta de hierro. No va a escapar esta vez. Vamos a matar a Pedro después de la Pascua. Y esos soldados, con muchos, deben estar alerta porque no están sirviendo tanto tiempo. Quizás 3 horas cada grupo durante la noche. Y todo eso, ¿para qué? ¿Cuál fue el delito de Pedro? ¿Cuál fue su error? Su delito de Pedro era predicar a Jesús. Con esto en mente, podemos pensar en la persecución, que su intención es destruir la gente de Jesús. Herodes, y representando el mundo odia a Jesús y odia el avance de su evangelio. La persecución no es acerca de Pedro, es acerca de Jesús. Cuando nosotros experimentamos persecución en nuestras vidas, podemos tener consuelo sabiendo que no es acerca de mí, no es acerca de nosotros, es acerca de Jesús. El mundo odia a Jesús y quiere destruir su iglesia. Jesús advirtió a sus discípulos diciendo en Mateo 10, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y también diciendo en Juan 15, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. En nuestro contexto, no experimentamos el tipo de persecución que leemos aquí en Hechos, pero sí existe en otras partes, en África, en China. La persecución de nosotros es más sutil. No es que están tirando gente en la cárcel, es más por coerción, más por presión en el mundo. Tenemos que elegir en el mundo como cristianos. Tenemos que tomar una decisión. ¿Estoy dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo con mis convicciones? ¿O tengo un deseo de comodidad y facilidad en el presente? Nuestra persecución es más como leemos en versículo 20 acerca de Tiro y Sidón, que ellos dependían en Herodes por comida y querían solucionar esta relación. Entonces, no se sometieron bajo la palabra de Dios. Ellos se sometieron a sus panzas, diciendo, Herodes, tú eres un Dios a nosotros. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿A quién vamos a someternos? ¿A nuestras panzas? ¿A la billetera? ¿La cuenta bancaria? Hay muchas cosas llamando a nosotros con presión
de dejar la verdad de Dios. Algunos en nuestra iglesia son estudiantes en la universidad y quizás tienen maestros que no están de acuerdo con las verdades de la Biblia, especialmente en las ciencias. Quizás no van a aceptar una respuesta de la Biblia en sus exámenes. Y tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer en ese momento? Va a perder puntos por confesar lo que cree. O quizás su empleador en el trabajo no se adhiere a una ética bíblica y te pide que dejes la tuya ética a un lado. O quizás sus familiares, sus amigos dicen, afírmame a mí y mi identidad y mis creencias, o somos enemigos. La iglesia hoy en día siente la presión de ajustar su mensaje para acomodar el mundo, para ser revelante y atraer gente. Mire, no estoy diciendo que debe entrar al trabajo mañana y buscar una pelea y buscar perder su empleo. Pero esas formas de persecución, aún sutil, son reales y van a causar daño en nuestras vidas. Puede perder puntos en unos exámenes, puede perder su empleo, puede perder relaciones en su vida. Pero una cosa que no puede perder durante esa persecución es el amor de Dios. La persecución del mundo no puede separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El profesor y autor Dennis Johnson lo dice así: los mensajeros de Jesús viajan por el mundo con palabras, no con armas. Nuestras armas de combate no son las débiles armas de la carne. Estamos fortalecidos por Dios. Vemos este concepto en versículo 5, este contraste entre hay muchos guardias reunidos para vigilar por toda la noche sobre Pedro. Y al mismo tiempo hay muchos cristianos reunidos juntos para vigilar y orar por toda la noche por Pedro. Y llegamos al segundo tema, que es la oración, la intersección entre la iglesia y Dios. Vemos en versículo 5 que la iglesia reunió con oración ferviente, es decir, oración sincera, de convicción intensa. ¿Y qué pasó durante esas oraciones? Dios respondió. Dios respondió con intervención divina. Y nota que mientras la iglesia estaba orando, y imagino que Pedro estaba orando también, pero en el momento, en la noche antes de su muerte, la noche antes que Herodes iba a llevar a Pedro ante la gente para matarlo, él está durmiendo. Tranquilidad. Pedro está seguro en su futuro, durmiendo bien. Pero escuchamos de todas las cosas que Herodes hizo para guardar a Pedro. Las cadenas, los guardias, la puerta de hierro. Y en nuestro ensayo el viernes, muchos estaban diciendo, pero estoy curioso, ¿qué pasó? ¿Cómo cayeron las cadenas? ¿Cómo los guardias no dijeron nada a Pedro mientras él estaba pasando por ellos? ¿Estaban dormidos? ¿No vio a él? ¿Pensaba que él era otra persona? ¿Qué pasó? ¿Y cómo esta puerta de hierro abrió por sí mismo? No sabemos exactamente. Nada del escape de Pedro es racional. No tiene sentido. Nada de este escape es lógico. Pero creo que este es lo que Lucas quiere mostrarnos. La única explicación del escape de Pedro es que Dios lo hizo.
vemos la presencia de un ángel. También notamos el papel de Pedro en su escape. No hace nada. Incluso ni sabe lo que está pasando. Él piensa que es una visión. Él contribuye nada a su rescate, excepto incredulidad. Cuando Pedro finalmente da cuenta que es real, que de verdad ha sido rescatado, Pedro identifica lo que Lucas está mostrando, que Dios hizo Dios salvó a Pedro. La segunda cosa que Pedro hace es, él sabe que, tengo que ir a los hermanos y decir que estoy fuera de la cárcel. Ellos van a estar preocupados por mí. Pedro llega a la casa de María, la madre de Juan, que tiene otro nombre como hondureño, tiene dos, Juan Marcos. Y llegando a la casa, la sirvienta Rode reconoce la voz de Pedro. Y ella está tan emocionada que ella ni abre la puerta y va corriendo adentro para compartir esta buena noticia con los demás. Pedro está afuera. ¿Y qué dicen ellos? ¿Cómo responden los hermanos? Rode, cállate, no nos molesta. ¿No puede ver que estamos orando para que Pedro pueda ser rescatado? Pero, Pedro, estás loca. Es su ángel. La iglesia, esos hermanos, han recibido confirmación de la respuesta de su oración y no lo crean. Pedro, durante todo eso, queda afuera. Tocan, buscan. Fue más fácil escapar de la cárcel que entrar a la casa de María. Este escenario nos muestra algo profundo acerca de la oración. Nos muestra el papel de la fe en oración. Muchos de nosotros tenemos la idea, y creo que es muy presente en la iglesia y en el mundo, la idea que oraciones son eficaces por nuestra fe. Tiene que creer, tiene que tener fe. Oró por algo y no lo recibió, es porque falta de fe. Por falta de fe no lo recibió. Estaba hablando con otros hermanos ayer y compartió que tenía un deseo de un prado antes en la vida y no lo recibió. Y bromeando dijo, es porque no tenía fe. No recibí este prado, este carro, por falta de fe. La iglesia acá está orando y no creen. No tienen fe. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, en la vida cristiana, sentimos pequeños y el mundo se alza enorme y dudamos el poder de Dios? Aarón en Isaías 10 nos mostró nuestro pecado en dudar a Dios. Hay una película que me gusta mucho, es una película de vaqueros. Y es una película vieja, pero en una escena de esa película hay un hombre, un vaquero, que entra a un bar y él está ahí y luego 3 otros hombres entran para atacarlo. Y mientras ellos acercan a él, hay un intercambio de palabras y es obvio que ellos van a luchar. Hay 2 otros hombres al lado, observando. Y uno, viendo que es 3 contra 1, dice, no parece una pelea justa. Y el otro, viendo los hombres, dice, ¿a qué dirección te refieres? Y el hombre solo procede a pelear con otros y destruir los 3. El hombre era correcto. No era una pelea justa, pero estaba equivocado en la dirección. Esta es la situación de la iglesia en el mundo. Porque tenemos oración,
cuando el mundo hace sus planes, cuando el mundo hace sus cosas, especialmente contra la iglesia, Dios se ríe. Este es el Dios, el creador del universo, el dueño de todo el poder. Nuestras oraciones son eficaces no por la magnitud de nuestra fe, sino por la magnitud del objeto de nuestra fe, por la magnitud del Dios a quien oramos. Oraciones requieren fe, por supuesto, pero aún una fe débil es suficiente. Jesús mostró a sus discípulos, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Un fe débil en un Dios fuerte es bastante mejor que un fe fuerte a un Dios débil. Pero debemos preguntar, entonces, ¿qué pasó con Jacobo? ¿Qué pasó ahí? ¿La iglesia olvidó orar por Jacobo? No, ellos estaban orando por Jacobo. ¿Dios no era capaz de salvarlo? Sí, era capaz. Pudiera salvarlo a Jacobo. Pero Dios, siendo soberano y siendo bueno, tenía otra cosa en mente. Tenía un plan más grande. No sabemos cuál era. En la gloria vamos a saber. Pero como Aarón dijo, Dios es soberano y tiene un plan aún en cosas difíciles. Está obrando todas las cosas para el bien de la iglesia y para su gloria. Nuestro Dios es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La otra cosa que notamos acerca de la iglesia y la oración es que estaban reunidos juntos para orar. En versículo 5, la iglesia estaba orando. Y en versículo 12, muchos reunidos en la casa para orar. Este parece común en la iglesia primitiva. Y hoy en día, creo que oramos más en privado. ¿Cuál sería el efecto de reunirnos más como iglesia para orar? Muchas veces decimos unos a otros, estoy orando por ti. ¿Cuántas veces decimos, ¿puedo orar por ti ahorita? Pasar 2 minutos orando juntos. La oración es la arma de la iglesia contra el mundo. Estamos llamados a una obra que no podemos cumplir por nuestras propias fuerzas. Dependemos en Dios para obrar, para actuar. Estamos llamados para ser fiel a Dios y estamos llamados a compartir el Evangelio con los demás. Y no podemos hacer ni uno de los dos sin Dios. No podemos ser fiel a nosotros por nuestras propias fuerzas y no podemos forzar a alguien a creer en el Evangelio. Por esta razón, Dios nos llama a ser principalmente una gente que ora. Nos llama no para hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pero para depender en Él y buscar su poder. Hemos visto que Dios, por intervención divina, rescató a Pedro. Pero vamos a ver también su juicio divino. Leemos que Herodes tuvo un conflicto con la gente de Tiro y Sidón. Ellos dependieron en él por comida y vinieron para reparar la relación. En un día establecido, ellos reunieron y Herodes se vistió en su ropa real y dio un discurso. Algo interesante, tenemos otro recurso histórico que cuenta de este evento, del historiador Josefo, que vivió en aquel tiempo. Y su cuenta de la historia concuerda con las Escrituras. No tiene la autoridad de las Escrituras y el Espíritu Santo no vio necesario incluir algunos de los detalles que Josefo incluye. Pero concuerda y
afirma las Escrituras. Una cosa que Josefo incluye en su cuenta es que esta ropa real era de plata. Y Herodes, saliendo para este discurso, en la mañana, la luz del sol brilló en esta ropa de plata, brillando y dando terror a los que estaban viendo a él. Lucas, en su evangelio, dice que cuando Herodes habló, la gente, queriendo reparar la relación, respondió con palabras de adulación, diciendo, versículo 22, voz de un Dios y no de un hombre. Este hubiera sido la oportunidad de Herodes decir, no, así no. Como Pedro en la casa de Cornelio adorando a Pedro. Y Pedro dijo, levántate, soy un hombre como vos. Pero Herodes, escuchando esas palabras, pensaba, sí, Dios, y no un hombre. A mí me gusta este. Quiero escuchar este más. Sí, por favor, me llama este. No los corrigió, no rechazó y aceptó adoración que solo pertenece al Dios verdadero. Este es puro idolatría. Y un ángel del Señor lo hirió y él murió comido de gusanos. Es interesante que un ángel llegó a la cárcel, a la celda de Pedro, y tocó el costado. Y un ángel llegó a Herodes y lo hirió. Pero esa palabra, tocó y hirió, en el griego, son la misma palabra, como golpear. El ángel golpeó a Pedro para despertarte y rescatarte. Y un ángel golpeó a Herodes para matarlo. El Señor golpea para despertarte y salvarte. Y el Señor golpea para matarte. ¿Es este usted? Está luchando contra Dios. Su mensaje, su evangelio está avanzando. Leemos en versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra está avanzando. Está siendo predicado ahorita, en este momento. La palabra de Dios es el golpea de Dios para despertarte y salvarte. O para el juicio de Dios, para matarte. Esta es la oportunidad. Leemos en la cuenta de Josefo acerca de Herodes, que este golpea de Dios. Él sintió dolor en el estómago, fuerte, intenso, y tuvo que ir a la casa. Y por 5 días tenía este dolor del estómago. Y después se expiró y murió. Si es la verdad que tuvo 5 días en la cama con esos dolores, él tuvo chance de arrepentirse y recibir la palabra que estaban escuchando de Pedro, de Jacobo y los demás. Ustedes están escuchando la palabra. Si no han recibido, recuerda que Dios es paciente, pero no va a ser paciente para siempre. Va a ejecutar su juicio. Puede ser inmediatamente o puede ser luego, pero vamos a experimentarlo. Su única esperanza en esta vida es Jesús, para poner su fe en Él. Nuestro Dios, con estas acciones, vemos en cada evento aquí, en la muerte de Jacobo, en el rescate de Pedro y en el juicio de Herodes, que Dios es soberano, actuando su plan para la salvación
de las naciones y el avance de tu iglesia. Dios usa la muerte y la vida para avanzar su mensaje y usa salvación y juicio para avanzar su mensaje. Nuestro Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio y que tú eres fiel a ella. Gracias que nos da a tu iglesia oración, que tenemos acceso al Dios de todo poder. Señor, guíenos esta semana como tu iglesia en el mundo, confiando en ti, mirando en ti y orando. Señor, confiamos en Jesucristo y oremos en su nombre. Amén y amén.